Hubo un Jesús hace muchos años, hace 2500, 2000 años, en el año 33, aproximadamente en esa fecha. Este Jesús se dedicó a, a predicar, pero sus predicaciones no eran agradables. No era como que llegabas a predicar y todos sacaban su cartera para echarle a la canasta. Sus enseñanzas no sacaban sonrisas, sus enseñanzas ofendían a la gente, así que era un Jesús rechazado, que lo rechazaban todos. ¿Por qué lo rechazaban? Porque él no vino a traer sonrisas, a traer agradecimiento, no, él vino a mostrarles una verdad de la que todos estaban lejos. Fue un hombre que estaba totalmente metido en tratar de dar a conocer su mensaje. Ese era su propósito, dar a conocer un mensaje que él sabía claramente que no era aceptado, era rechazado. Entonces no fue aceptado y era totalmente contrario a los planes, a los propósitos del imperio, el que gobernaba ese lugar. Y el que provocó lo que sucedió fue el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque fue el Imperio Romano para el que molestó. Si hubiera estado otro imperio como los asirios, posiblemente no hubiera molestado, porque a ellos no les importaba realmente lo que sucediera. Ellos lo que les interesaba era el, el impuesto, las cuotas, lo que pagaban. Pero como ahora aparece este hombre, hijo de José y María, entonces posiblemente María no existió, tampoco José, posiblemente sus padres de este hombre, que ni siquiera se llamó Yeshua, no se llamó Yeshua. No sabemos cómo se llamaba, pero ¿a qué me refiero? Que estos personajes que ya presentaron como Yeshua y como José y como María, no estaban en la Biblia, no estaban en la historia de Jerusalén. Por eso ni los mismos judíos saben si existió o no existió. ¿Por qué? Porque existió un grupo de revolucionarios y debería de estar escrito en, en su bitácora, en sus estepas, como se les llama. Debería de haber un historial del personaje, pero no está. Ya muchos historiadores han ido a buscar y no encuentran ninguna historia de un personaje que se haya identificado con ese nombre. Pero yo a lo que quiero llegar es que el que predicó en esa época hasta los 33 años no aparece por ninguna parte. ¿Por qué lo buscan en la Biblia? Si en la Biblia no está. No está en la Biblia, no está en ningún escrito, no está en los historiadores. Todos los historiadores de esa época pudieron haber escrito algo, pero no lo escribieron. ¿Por qué? Porque no existió el personaje que existe ahora. Fíjense, yo como predicador estoy al frente de un templo. Mi plan sería encontrar el verdadero mensaje, el verdadero Jesús que existió en esa época. ¿Cuándo existió? En el año 33. Ahí existió. No aparece hacia atrás, no aparece. Todo es mitología. María es mitología. No existió María. No existió José. ¿Por qué no existió José? Porque en las mitologías de los de otros tienen padres llamados José, también tienen padres llamados María, también. O sea que es mitología. Lo de la historia de este personaje llamado Yeshua es mitología todo. No,
y esto no estaba en el principio, estaba solamente la pura profecía. Entonces lo que pusieron en la Biblia fue darle cumplimiento a una profecía, nada más. La profecía la hicieron aparecer en el año 325. Allí es donde planearon cómo hacer que existiera el personaje. ¿Por qué no? Porque el primer personaje no fue compatible con el imperio. Si yo voy a buscar al personaje llamado Yeshua, voy a buscar un personaje que es rechazado, que es totalmente en contra, que no es bienvenido allá. Si este personaje se presentara en las iglesias de ahora, las actuales, inmediatamente lo sacan de la iglesia, lo avientan para afuera y lo golpean. ¿Por qué? Porque no va a llegar a decirles que son salvos. No, no va a llegar a decirles eso. Le va a decir costal de huesos, sepulcros blanqueados, les va a decir. Les va a decir hipócritas que cuelan el mosquito pero tragan el camello. Así les iba a decir este personaje. ¿Por qué? Porque este personaje, todo lo que predicó, no fue para caerles bien, no fue para agradarles, no fue para que le echaran a la canastita, no, no fue para eso, no fue para conseguir suscriptores, no fue para conseguir likes, no fue para tener 60,000, 70,000 suscriptores y que estén mandándole el super chat. No, no fue para eso. Él estaba totalmente en contra de todos esos tipos de extorsiones. Esas son extorsiones. Porque predicas un Jesús que no existía en ese tiempo. Este Jesús del que yo les hablo existió desde el año 312 hacia atrás, desde el año 33 o desde el año primero, se puede decir, de la era común. Desde el año 1 de la era común, ahí apareció ya el personaje llamado Yeshua, al que ustedes, todo el mundo le dice Yeshua, pero que en realidad no sabemos ni cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque todo el nombre de Yeshua ya aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento no está, aparece en el Nuevo Testamento. Así que sí existió un rebelde, una persona que fue de un grupo de guerreros, de guerrilleros, que fue apresado y fue crucificado y fue contado con ellos. Lo contaron con los ladrones, dice ahí. Ladrones es una forma de describir que era un hombre totalmente rechazado, que no fue aceptado en el imperio que gobernaba. No fue rechazado por los judíos, fue rechazado por el imperio. ¿Por qué? Porque él no encajó en un proyecto que ellos tenían. Ellos eran conquistadores, ellos eran guerreros y ya tenían la mentalidad de que a través de un personaje que causara este tipo de... ¿Por qué se convirtió en un personaje importante este hombre? Bueno, por la crucifixión, porque lo mataron. Y se dice que ni siquiera lo mataron. Esta historia empezó a agarrar fuerza cuando empezaron a aparecer los primeros escritos, entonces agarró fuerza. Pero en el principio no, nadie mencionó su nombre, nadie dijo nada. Se quedó como si hubieran matado a un simple judío común y corriente como cualquiera. ¿Por qué? Porque solamente fue un hombre, nada más. Un simple hombre, un simple mortal, un simple predicador, un simple rabino que pertenecía a un grupo religioso, pero que no lo vas a encontrar en la Biblia. No lo vas a encontrar en el Tanaj, no lo vas a encontrar en ninguna Biblia. Vas a encontrar a este personaje porque este personaje lo borraron de la historia. Le dieron una... totalmente lo destruyeron, acabaron con su doctrina, la erradicaron, lo exterminaron y cuando ya Constantino hizo el edicto de Milán en el 313, ya no presentaron al mismo.
Ya no presentaron al mismo Jesús, ahora presentaron a un personaje que se hacía llamar Cristo, pero al Jesús que no era Cristo, sino que era un hombre de carne y hueso, que no les interesó para nada a los judíos, a los romanos, no les importaba este personaje en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque era un hombre, hijo de un hombre y de una mamá, totalmente terrenales, así que no era importante para que funcionara, para que sirviera, para que tuviera un, un, un valor para el imperio. Deberían cambiar su historia, su historial, borrar al hombre y presentar a uno celestial. Deben presentar a uno que fuera de un origen divino. Así que dijeron, no, este no es hijo de José, este es hijo del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Lo dijeron en Roma. El que este hombre no fuera hijo de José y fuera hijo del Espíritu Santo fue un cuento romano. No vayan a pensar que en realidad Jesús fue hijo de un espíritu, no. Fue un cuento que se inventó, lo idearon, dijeron, es que el simple hombre no nos sirve, no tiene validez, no va a funcionar. Nosotros necesitamos respaldarnos detrás de bambalinas. Nosotros debemos de gobernar detrás de este personaje. Pero ¿cómo vamos a gobernar detrás de un personaje que es un hombre nada más? Así que tenemos que darle una identidad celestial, una identidad para los años venideros. A la gente de ahorita dijeron, no nos interesa, lo que nos interesa es el futuro. Así que vamos a crear al personaje. Y crearon al personaje, le quitaron su historia, le quitaron su identidad, lo despojaron de su identidad. ¿Por qué? Porque este hombre no era un hombre celestial, no era un hombre divino, era un simple judío que tuvo papá y mamá, hijo de José y de María. Ya cuando aparece en el Nuevo Testamento, ya aparece que es hijo de una mujer, que se le aparece un ángel y que le dice, bienaventurada eres, María, entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre, Jesús, le dice. O sea, todo el show, todo el espectáculo, el plan, lo llevaron a cabo de una forma totalmente satánica, diabólica, porque le robaron la identidad a un hombre para presentar a su a su a su proyecto. Es un proyecto de conquista, es un proyecto de que no era eh, de salvación, sino de engaño. ¿Por qué? Porque no se trataba de salvar a nadie, se trataba de engañar a la gente. Y no hay forma más fácil de engañar que decirles que pues que Jesús fue enviado del cielo para venir a la tierra a morir por tus pecados, cuando se contradice, todo se contradice. ¿Por qué? Porque el pecado no existe, lo modificaron. El pecado es una invención. La, la culpa, lo que existe es la maldad sí existe, la maldad es una maldad, pero que no es castigada, la maldad no es castigada. ¿Por qué no? Porque para eso están las leyes civiles, pero de acuerdo a la ley la maldad no se puede castigar. ¿Por qué? Porque es es una maldad que no aplica, vaya. Una persona puede hacer cualquier mal, cualquier daño, y simplemente no le va, si no se presentan las pruebas, no existen juzgados, un juez y no hay un acusador, no procede nada. Para que exista
un juicio, tiene que haber gente, testigos, vaya, que presenten las pruebas. Mas sin embargo no existen los testigos. Nada más existen los testigos de Jehová. Fíjense, desde dónde debemos de predicar, de hablar, de buscar. ¿Para qué hablar, vaya? ¿Para qué hablar de Jesús? Desde el año 33 hasta el 312, que fue donde lo aplastaron, ahí quedó sepultado el mensaje de este personaje llamado Jesús. Ya del 312 hacia adelante, hacia esta fecha, eso ya no sirve, es basura, solamente es scrap. ¿Por qué? Porque ya es todo lo que inventaron el Imperio Romano, desde ahí ya no habla nada de aquel personaje quedó en el olvido. Nadie ha hablado, ningún templo evangélico, ningún religioso ha vuelto a hablar de este hombre que aplastaron, lo mataron, lo crucificaron, si lo crucificaron o no lo crucificaron. Hay quienes dicen que no fue crucificado porque lo buscan como un ser divino, cuando en realidad solamente era un judío. El que le dio la divinidad, el que le dio que fue engendrado del Espíritu, fue Roma. El Espíritu es un invento romano. Roma inventó que Jesús había sido depositado en el vientre de María para que naciera y el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Ese es un invento romano, no es un invento no era real, no existió. No, desde ahí empieza la maldad y eso no fue hecho en el primer siglo, eso fue hecho en el tercer siglo. Lo de la historia y toda la hicieron en el tercer siglo. ¿Por qué las cartas de Pablo hablan de un personaje? ¿Por qué? Pablo no habla de eso. Pablo ya fue redactado, corregido en el año 325. Las cartas ya hablan de Jesús del siglo I porque en el 325 las corrigieron y le metieron nuevas cartas y volvieron a hacer. Y el Nuevo Testamento no estaba, lo hicieron en el concilio. Ahí hicieron las cartas de Pablo. Ahí inventaron el escrito de Tácito. Ahí inventaron las palabras de Flavio Josefo. Ahí inventaron todas los escritos que aparecen en el Nuevo Testamento de ciertas personas que mencionan a algunos historiadores. Dicen, es que Flavio Josefo dijo que no sabía si era un hombre, pero sí era un hombre muy sabio. ¿Por qué? Porque solamente eso dijo. Porque es un invento. Todos esos son falsos, son escritos falsos. Yo estaba viendo unos escritos que aparecen donde aparece el nombre de el tetragramatón en unas piedras de Egipto. Encontraron unas piedras y aparece, pero aparecen marcadas con un marcador. Ahí aparecen en los documentales, aparece donde encontraron el nombre de Dios en Egipto, pero las letras están marcadas con un marcador. ¿Cómo va a ser que un escrito que existió arriba de 3000 años antes, o 4000 años? Porque la historia de Jacob se narra entre el año 1800 antes de Cristo, más o menos. Y desde el 1800 hasta ahorita ya serían 3800 años de antigüedad. ¿Cómo va a ser que un escrito de un guijarro viejo esté recién marcadito con tinta, vaya, está marcado con un marcador? Entonces fíjense, ni siquiera existieron, ese nombre no existía, ese nombre apareció en, en un pueblito chayotero de acá de Canaán, que se llamaban los judíos, pero no tienen ninguna relación con los israelitas. Los israelitas ya habían sido extintos, era un pueblo extinto, y estos se empalmaron, se pegaron, les pasó lo del sapito con el conejo.
Llegó el sapito y le dijo al conejo, no seas cabrón, está lloviendo, déjame entrar, hombre, me voy a mojar todito. Pero ya cuando estaba adentro empezó a inflarse y a inflarse y a inflarse, y el pobre conejo no tuvo otra más que salirse de su cueva y se quedó el sapito adentro porque se infló. Bueno, eso es lo que le pasó el, al pueblo judío. El pueblo judío se adjudicó la identidad de ese pueblo. Él se puso como uno de los de las 12 tribus de un pueblo que no fue de los judíos, de los israelitas. ¿Por qué? Porque Jacob existió en otro pueblo de hace casi 4000 años, que existió allá en Egipto, y ese pueblo eran los Ixos, los que de donde se originó Jacob fue de los Ixos, y los israelitas fue otra tribu que se desenvolvió aquí en Canaán, que nunca estuvo en Egipto. Los israelitas de Canaán nunca fueron a Egipto. El que estuvo en Egipto fueron los Ixos, y, y los israelitas estuvieron ahí, ahí se desarrollaron. 27,000 israelitas fueron desalojados por los asirios y llevados a las cordilleras del río Teba. Fíjense el detalle que hay aquí. Todas estas historias no pudieron haber desarrollado un Mesías. ¿Por qué? Porque la profecía del Mesías no era para el pueblo judío, sino para los jacobitas. Y los jacobitas no eran israelitas, eran ixos. Ellos se adjudicaron el personaje. Es muy complejo todo, es muy complejo. Así que la historia, las profecías, las promesas eran para Jacob, pero Jacob no perteneció al pueblo israelita, porque el pueblo israelita era de acá, de Canaán, era un pueblillo que había allí, un pueblillo pequeño. Y el pueblo de Jacob era gigantesco, era una nación que estaba en Egipto y que fue gigantesca, de arriba de más de 2000 personas, de 2 millones, vaya. Era enorme y fue dispersado, no se quedaron en Canaán porque los corrieron, se fueron. Pues esas leyendas las agarraron acá, y ellos fueron los que crearon que esa promesa de aquel pueblo era para ellos, porque ellos eran de una tribu llamada eh, los de la tribu de Judá. Pero en realidad no fue así, sino que ellos se adjudicaron, y luego ellos hicieron que se cumpliera la promesa para presentar al Mesías, a un hombre prometido, a un rey, a un líder prometido. Y hasta la fecha están todavía con la idea, con la mentalidad de que el Mesías que están esperando, el que va a venir, que no va a venir de las nubes, sino que va a aparecer entre ellos, ese va a ser el bueno. Yo lo miro muy difícil y lo veo en chino. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos, ni siquiera son nixos. Y para que ellos fueran nixos, ellos tendrían que haber sido los del cuento. Pero ellos no son los del cuento, ellos fueron una tribu que nació, que apareció ahí en Canaán. Ahí apareció esa tribu, era una tribu pequeña, la de los judíos, y ahí se empezó a desarrollar, se empezó a juntar con otros y empezó a crecer y a tomar el dominio ahí de esa área, y ellos fueron los que crearon, en una mesa, crearon las identidades de las 12 tribus. 12 tribus. Fíjense que es muy triste para toda la gente que está creyendo que va a venir una salvación para un hombre que predicó, que hablaba, que fue un rebelde, que sus predicaciones no eran bonitas, no eran aduladoras, sus palabras no eran oye, qué bonito, todos se van a ir para el cielo, nomás con creer en mí se van a ir para el cielo. No, esas no eran sus palabras.
El Jesús que predicó, el hombre que predicó hace 2000 años, no te hablaba con lisonjerías. Él no era un hombre que adulaba, no era un hombre que te hablaba con promesas. ¿Por qué? Pues porque ese hombre no vino para predicarle a la gente, al mundo. Él vino para predicarle a su misma gente, a su mismo pueblo, a los judíos. Y él no hablaba de una salvación misteriosa o celestial, sino para una salvación de la carne, de salvar a su propio pueblo. Pero era real este hombre, era un hombre que en realidad estaba guiado por Dios o era guiado por sus propias concupiscencias, por su propia mentalidad carnal. ¿Por qué? Porque para que existiera esa salvación, él debió haber sido un hombre político. Para que ese hombre llamado Yeshua, o como le hubieras llamado, hubiera creado lo que él vino a hacer, él debió haber nacido político, no debió haber sido un pastorcito no, debió haber sido político. ¿Para qué? Para que tuviera el poder, porque el poder no proviene del cielo. El poder proviene de los gobiernos. Si un hombre se levanta y no forma parte, no tiene ningún cargo, no es nada, vaya, en el sentido político no es nada, simple y sencillamente lo que haga, así haga lo que quiera hacer, no lo va a hacer nunca. Para que se cumpliera la profecía de este hombre llamado Jesús, este hombre debió haber sido el rey del lugar, debió haber sido puesto como rey para que tuviera él el alcance sobre todos los otros reyes y empezar a hacer movimiento con otros reyes, hacer alianzas, y empezar a levantar su control, eso debió haber sido, para que su reino, como él decía, se hubiera levantado, pero a nivel político, no a nivel de un pueblo que no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba siendo eh, estaba siendo esclavizado por Roma. En ese tiempo ellos estaban sujetos bajo los pies de Roma. Así que, ¿cómo era posible que un hombre fuera declarado, fuera nombrado el líder? ¿Cuándo fue llamado líder? ¿Cuándo? Hasta el año 313 después de Cristo. En el año 313 ya fue declarado como líder, ya en la política. Ya Jesús en el 313 ya fue declarado como la religión líder, la religión oficial, ya fue declarada como la religión Estado. El Estado se unió a Jesús. Jesús y la religión ya fue declarado como líder, pero hasta el año 313 ahí fue donde ya podía él hacer lo que quisiera. Mientras desde el año 312 hacia atrás no pudo haber sido nada. ¿Por qué? Porque no tenía el poder. El poder se lo dieron hasta el año 313. ¿Pero a quién se lo dieron? Se lo dieron a Cristo. No a Jesús, sino a Cristo. Cristo y Jesús son dos cosas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca fue el de la Biblia. El Mesías que existió en aquel pueblo, el que nació en Belén, no es el de la Biblia. O sea que todo lo que pusieron en la Biblia fue un hombre que predicaba el Evangelio. Pero si nos vamos a la verdadera historia, a su verdadera origen, Jesús ni siquiera aparece en la Biblia, ni siquiera lo pusieron, lo quitaron, sus enseñanzas, su doctrina no está.
Él cómo va a venir a decir que él vino a rescatar lo que se había perdido, si eso nunca lo dijo. La historia, la vida de Jesús es una mentira. Él no pudo haber hecho milagros. Él no pudo haber hablado, nunca pudo haber expulsado a los demonios de un hombre que estaba en el panteón encadenado y que tenía 2000 demonios. No, nunca pudo haber hecho eso. Él nunca pudo haber curado a un ciego en el templo. Él nunca pudo haber caminado sobre el agua tampoco. O sea, toda la historia de este personaje es un cuento, nada más. El verdadero, el que en realidad sí existió, nunca habló nada de eso. Él nunca habló, eh, nunca leyó el Isaías 61, donde dijo, el Señor me ha ungido hoy para dar buenas nuevas a los pobres, para dar la esperanza de salvación a los afligidos. No, para romper las ligaduras de impiedad. Nunca lo dijo. Todo lo que está en la Biblia acerca del personaje es romano, todo es romano. Me refiero a que si quieres encontrar al verdadero, vas a tener que aventarte un buen tiro allá para encontrarlo, al real, al que era un judío, el que se dice que era carpintero. Pues eso de carpintero también es mitológico, porque se cuenta que también los cristos mitológicos también fueron carpinteros. O sea que en realidad al verdadero, es muy probable que sí existió, pero él nunca predicó. Y lo que predicó, no lo predicó como un predicador, sino como un guerrero. Era un líder de un grupo rebeldes. Era un líder de un grupo de rebeldes. Ese era el verdadero y nunca le predicó al mundo, le predicó a su misma gente. Él estaba tratando de hacer que la gente agarrara la onda y se convirtieran al verdadero camino para encontrar una vez más al Dios de ellos. Era Jehová, el Dios de los judíos. Y a eso era lo que vino Jesús, o esa era su mentalidad de este hombre, que tenía conocimiento, porque él se dice que él conocía mucho, y todos los rabinos conocen, pero no fue rechazado por ser hijo del Espíritu Santo. Aquí hay que aclarar algo, él nunca fue rechazado por ser entenado de José. En ese tiempo todavía no estaba como entenado de José. En ese tiempo estaba como hijo de José. En Nazaret se cuenta una historia cuando dicen, ¿de dónde sacó tanto conocimiento este hombre? Que no es el hijo de José, que no están aquí sus hermanas con nosotros y sus hermanos. ¿Cómo lo describía la gente como hijo de José? No es que era sobrenatural, si él hubiera sido sobrenatural, no estuviera, no lo hubieran rechazado. Los, los que lo rechazaron no lo hubieran rechazado, lo rechazaban porque él estaba en contra de las injusticias de ese pueblo, era un rebelde, vaya. Ahora, el verdadero ni siquiera lo puede predicar el hombre. Al que vivió ahí ni siquiera lo puede, no, nadie, vaya, ningún religioso, ningún pastor, ningún historiador siquiera, vaya, ni siquiera los historiadores que existen pueden hablar del verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero no está en la Biblia. No está. Y no existe ningún registro, ningún pergamino, nada que hable del real, del verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero no fue el de la promesa. No está en ninguna profecía. No está en ningún registro donde hayan dicho es que este Jesús que nació aquí era
el Cristo, no, no hay nada, vaya. Él, él solamente fue un hombre como cualquiera que traía ese interés de darle a saber a la gente y decirles que eran proles de víboras, sepulcros blanqueados. Hay de vosotros, escribas y fariseos, les decía, porque aman el hablar en público, usan túnicas largas para darse a conocer, para hacerse ver. Oran en las esquinas y en las plazas para ser vistos de los hombres. Mas vosotros cuando oréis, entren a sus aposentos y cierren la puerta, y cerrada la puerta, oren en secreto a vuestro Padre, que los escucha en lo secreto. Esto lo decía, ¿quién lo decía? Aquel hombre. Contrario a lo que enseñan ahorita. Ahorita el pastor le sube el volumen al aparato para que se oiga más recio, cuando Jesús dijo que nadie hable en público, que nadie hable en los parques, ni en las esquinas, ni oren a voz abierta, sino que se encierren y oren en lo secreto. Hay algunas religiones que todavía escuchan esos mensajes y no oran en público, como los testigos de Jehová. Ellos oran en secreto. Un testigo de Jehová no ora en público. Nunca vas a ver un testigo orando en el parque o en la calle. No, siempre se esconden para orar. ¿Por qué? Porque esa es una de sus enseñanzas, que no pueden, porque es hipocresía orar en público. Ahora, ¿de dónde apareció la religión?